Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo Alberto Gómez Moreno, miembro honorífico de la Casa Histórica Gualongo y Quesada. Me dirijo a ustedes ya terminando este domingo porque he tenido problemas para poder subir el video. Y pues les doy las gracias a mis suscriptores, a los que han dado like y han compartido el video con familiares y amigos. Muchísimas gracias. Y hoy no hablaré de historias bélicas, sino de los enlaces que tiene la hispanidad o el hispanismo con la Iglesia Católica, con el catolicismo. Espero ser lo más breve y corto posible para hacer la charla o la escucha de esto lo más agradable posible. Para empezar tenemos que entender que lo que llamamos España hoy en día, el Reino de España o la nación española actualmente en el 2020, nace de un concepto religioso, pues debido a que las poblaciones humanas que están como en ese mini continente que con cantidad de costumbres, formas de vida, topografía o orografía sería la palabra precisa, diferente, y un concepto humano completamente diferente, lo único que une a estas poblaciones, que tampoco son una etnia igual, es la religión. Este concepto religioso se mantendrá hasta la que España pueda expulsar el Islam, 780 años en guerra con él, lo expulsa, casi 800, redondito 800 años, expulsa el Islam y tendrá ese ítem católico para poder dominar y manejar su mundo y su propio imperio, que hará en América, en Filipinas y en algunas partes de Oceanía y África como parte de su gran imperio, diferente al concepto nación actual. Este también tendrá como concepto básico la exterioridad de cada quien y el concepto religioso, pues ese concepto religioso nace de una vez con la gramática de Antonio de Lebrija en 1492, cuando le presenta a la reina Isabel la Católica la gramática del idioma castellano y le dice que tiene ante los pies de ella, este señor Antonio de Lebrija, que era un sacerdote, le presenta la gramática del idioma castellano y dice que tiene ante ella el arma más poderosa, porque con esto podrá unificar el imperio, podrá crear las gramáticas de los diferentes idiomas indígenas de América, de los idiomas en Filipinas, de los idiomas de los habitantes polinesios de las Islas Marianas y las Islas Carolinas en Oceanía, y de los idiomas africanos. Esto permitirá tener una gran solvencia a este imperio, tener un idioma que podrá unificar los pensamientos y las ideas que se quieren dar, y esto también dará un carácter universal a ese imperio, unificado claramente con la cruz de la salvación, con la cruz de Cristo y con la Iglesia Católica, que es el tema que tocaré. Este tema pues lo coloco así en conceptos rápidamente, pues debido a que ahorita hay movimientos que son anticatólicos, como los movimientos indigenistas y feministas y todas estas cosas, sobre todo en el indigenista, tumbando el busto de Colón o de Fray o de San Junípero Serra, porque ya no es Fray sino San Junípero Serra. Este señor, el segundo Fray Junípero Serra, se dejó matar de los estadounidenses para poder salvar a una población indígena, que no sería la única vez que los españoles harían eso, sino en varias veces. Incluso las misiones en Paraguay inspirarían la película del estadounidense Robert De Niro, en la película La Misión, donde los 24 españoles que estaban allá dentro de ellos terminarían entregando su propia vida para salvar a las poblaciones guaraníes. Está inspirado en un hecho real del siglo XVI, que también tiene su leyenda indígena, pero no la contaré ahorita porque estaré contando después ya para el otro año, leyendas de este tipo. Bueno, en la continuación de este concepto religioso, España va a crear una identidad propia basada en la religión, y esa se extenderá para el resto de todas las poblaciones que están en el resto de su imperio.
Y pues al tener esta dominación religiosa, las poblaciones tendrán un avance. Yo sé que cuando se habla de esto, prácticamente el posmodernismo y la modernidad colocan el catolicismo y el avance al contrario. Eso es completamente falso, pues las poblaciones indígenas, sobre todo los más avanzados, los mexicas o aztecas, y en el caso de en Perú, los incas, sus avances no habían podido llegar a más, o no habían podido precisamente llegar a una civilización, porque la barbarie que vivían o que permitían sus religiones, donde les permitían sacar los corazones, comer niños, sacrificar vírgenes al sol, bueno, cantidad de cosas de estas, no les había permitido avanzar y les había generado una gran enemistad con el resto de pueblos indígenas que estaban sometidos bajo su yugo, bajo su dominio. No colocar que cuando se habla de España yugo y nosotros sí otra cosa. No, dentro de sus dominios, y estos también por eso apoyarían a los españoles a su llegada para la caída del Tahuantinsuyo. Y en el caso de los mexicas ya estaban en guerra con varias poblaciones, y las que estaban sometidas a ellas terminarían aliándose a España y acabando este imperio. Pero los españoles pues tendrían que establecer un nuevo orden, una nueva forma de vida en estos territorios, y la manera de la evolución es bajo el concepto religioso. El mayor concepto religioso que podemos ver de unificación de estos caracteres, de estas ideas, es precisamente el famoso hecho de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México, donde esta aparición mariana permitiría a los mexicas sobrevivientes y a unas poblaciones indígenas que aún se resistían al dominio español bajo la aparición de la Virgen de Guadalupe o Huachaltoltoltelpel, agramparse a los españoles, aceptar esa religión que venía con combinación de ellos y cambiar su concepto y poder por fin tener un concepto unificador de paz que pudiera llevar un gran concepto unido a estos pueblos. Esto no quiere decir de ninguna manera que nunca hubo un sacerdote malo, ni que no hubo un personaje católico malo, ni que no, sino simplemente que ese concepto unificador de España sería bajo el concepto religioso que ya había tenido en la península, y como esto era una extensión más de España, tenía que tener el mismo concepto religioso. Por eso la religión era base de la conquista española. Como ya lo dije en el primer video, como esa religión cambió los conceptos y también cambió los conceptos en Europa y en las otras extensiones. Lo primero que comenzaré es con los tratos humanos, y en los tratos humanos pues están el transporte de mercancías, personas, animales y productos variados. En el caso de América, pues varios animales sorprenderían a los españoles. Para los amantes de los perros, uno de los principales animales que sorprendería a los españoles serían los perros del Perú y los chihuahuas. Pero el chihuahua actual no es el mismo que vieron los españoles. Primero, el chihuahua de Mesoamérica era un perro con una pinta más parecida a un venado, y que era utilizado como animal decorativo y de consumo humano. Cuando ya no había nada, por hambrunas o por problemas de siembra, la gente, en el caso si era un perro macho, lo castraba y se lo comía, y cuando era una hembra pues lo mataba y se lo comía. Tenemos que entender que para unas personas que comer perro no es grave. Es más, para todas las poblaciones inuit todavía de Finlandia y eso, todavía se alimentan de perros cuando no tienen alguna cosa más con la que alimentarse. Es preferible eso a comerse personas, y en el caso de los mexicas y de muchas poblaciones indígenas comían personas, así que comer un perro no es una cosa tan grave o no es una cosa mal vista. Hay que entender que ellos criaban ese perro para eso. También hubieron perros que ya se extinguieron en Hawái, en eso, que fueron por los habitantes de allá, fueron consumidos, como era un perro doméstico que era criado para ser consumido por las personas. El siguiente animal que le llamó la atención fue la llama. Incluso las utilizarían Francisco Arellano en las exploraciones del Amazonas.
Pero este animal nunca tuvo gran relevancia fuera de que en las exploraciones españolas de aquí el mismo continente y sobre todo de Sudamérica, pues porque este animal tiene la misma gestación de una vaca de 11 meses larguísimos. Es un animal pequeño que no carga gran cantidad, que en la producción bueno, el caso de la llama no produce tanta lana como la alpaca, pero igual la alpaca tiene el mismo producto, pero sí le llamó mucho la atención y lo llamaron la mezcla perfecta entre el burro y la oveja. Pero no, nunca llegó a España en pocas dimensiones y nunca llegaría a ser un animal muy común. El otro es el pequeño roedor de Puno del Perú, el famoso cobaya, cuyo o conejillo de Indias, que se llamará así por el parecido al roedor europeo, al conejo. Y este animal sí sería más común que el anterior, pero igual este animal no sería del gusto, por lo menos no el mismo uso americano, pues en Puno, los habitantes indígenas de Puno lo utilizaban como un conejo, lo criaban y se lo comían, lo criaban como animal. Incluso hoy en día en el Perú comen 26-27 millones de este pequeño roedor al año. La cifra que estoy dando, 27 millones, de 26-27 millones de animales que consumen es al año. Entre toda la población peruana se comen 26-27 millones de animales de estos al año, que no es nada, no quiero. Y pues en España cuando llegó sería uno de los animales que gustaría, pero no como animal de consumo, sino como un animal bonito, de adorno, como las aves cantoras o como un animal exótico, pero el consumo no, a pesar de que en España consumían conejo y a pesar de que las crónicas de Gonzalo de Pizarro, que era el hermanastro de Francisco de Pizarro, que era el que sabía leer y escribir, escribe sobre él, no, y que era muy sabroso, no, en España no llegó a ser un animal de gran consumo. De pronto algunos se lo comió, en algunas se murió el animal pisado por otro y se lo comió, pero que haya sido un animal de gran consumo no ha acontecido. Lo otro fue el pequeño roedor que sobre él carga gran parte del ecosistema de Bolivia, Perú, Chile y Argentina, la pequeña animal llamado la chinchilla, un pequeño roedor, aún más pequeño, que era consumido, no sé cómo decirlo, en clase de pinchos. Los indios le quitaban la piel porque tienen una piel más, el pelaje mucho más fino que la cachemira, lo quitaban, con eso hacían copos y en esos copos podían incluso cargar cosas y el animal era carga, pues obviamente era muerto y hacían como una clase de pinchito de carne y esa carne pues la comían como fiambre para caminos largos los indígenas, y al llegar los españoles no les gustó tampoco la idea de comerse un animal aún más pequeño que un cuyo, que una cobaya, y decidieron tenerlo como animal de lujo y como crianza para la piel, para vender esa piel que era más costosa que la cachemira, que era la tela más costosa y fina junto a la seda china, eran las telas más finas. Y pues este animal sí tuvo gran idea. Es más, como dato curioso les cuento que hubo varias embarcaciones españolas que llevaron este animal a España, y en esas embarcaciones se prohibió estrictamente el uso o la traída de pequeños depredadores como gatos y hurones, para evitar que precisamente se los comieran y que la mayoría pudieran llegar, porque en esa época, como ahorita, en el tráfico de animales de 8 vive uno, en esa época morían muchos más, entonces el objetivo era cuidar la mayoría de los animales. Igual también morían animales domésticos, no solo los salvajes, morían también domésticos, pero pues, en caso de animales domésticos o de cuidado humano, pues el objetivo es llevar la mayor cantidad de animales posibles. Y pues este animal ha sido un animal de alta estirpe, siempre ha sido considerado como un animal decorativo de gran decoro, y no ha tenido la gran extensión como mascota ni como nada, pues nunca han reemplazado al gato ni al perro como el uno como el dos, debido a varios aspectos, y este fue uno. El otro, que sí fue el animal más llamativo, sería una ave
que en su idioma, en el náhuatl, quiere decir gran monstruo, que nosotros llamamos acá pisco o pavo, y en su tierra lo llaman guajolote, que se traduce, como ya les dije antes, gran monstruo. Esta ave sí fue popularizada en España, sí fue muy usada desde 1510. Desde 1504, en la primera viaje de los españoles que llegaron a las primeras costas mexicanas y no fundaron ninguna ciudad, encontraron estos aves dispersas y que alguna población indígena la tenían, la llevaron inmediatamente para España. Y en 1510 unas embarcaciones turcas, berberiscas y turcas, arquearían barcos españoles que llevan este animal a Europa y lo llevarían a Turquía, y estos turcos los llevarían a los ingleses, y de ahí los ingleses le pusieron al pisco turco. Y este animal, precedente de América, sí sería uno de los grandes animales y grandes aportes de las costumbres indígenas a los pueblos españoles. Otra sería la medicina tradicional indígena, aunque bueno, esta ya está mezclada con los europeos, como cosas de estas, como el linimento indio, como el uso de la hoja de coca para la montaña, que el propio Pizarro consumiría en esas altitudes, y como productos de consumo humano, el aguacate, el tomate, el cacahuate o maní, la yuca, que fue llevada a Filipinas y a Guinea Ecuatorial, y los productos más usados pues en Europa de los productos agrícolas, obviamente sería la turma o papa y el maíz. Pues el caso del maíz y la papa, al cultivarse en 6 meses, permitiría a los españoles no solo cultivar en territorios más extensos, sino cultivar más y mayor cantidad. Y como ya dije la vez pasada, nada más en Asturias, donde comienza la reconquista española, existe el pan de Begoña, basado en la harina de maíz que llegaría de América, procedente casi en la misma época, 1510 y 1512, de los mismos territorios que ellos pondrían tiempo después Nueva España. Y pues también traerían cosas de Asia. Los dos animales que más les llamarían la atención de Asia sería el gato de Argalia, que es la civeta, muy parecida a la jiveta o gato amisclero en España. Y lo otro sería el carabajo, una clase de búfalo acuático enano que los españoles llevarían a la Polinesia, llevarían a las Islas Carolinas, al Guadalcanal, que es tan famosa en la Segunda Guerra Mundial, y a las Islas Carolinas para el uso de las poblaciones. Debido a esto, este animal ha pasado a ser parte de la idiosincrasia de los pueblos chamorranos y polinesios que estuvieron bajo el dominio español y que ahora pertenecen a Estados Unidos, Francia y otros imperios. Y estos animales pasaron a ser parte de la idiosincrasia de estas personas. Incluso muchas personas de ellos piensan, igual que en América, que muchas cosas, que ese animal es autóctono de ahí cuando no lo es. Y en el caso de los carabaos, en el caso cuando llegaron los americanos, los estadounidenses, y tienen la famosa, España tiene la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, igual los gringos decretan la muerte de este hermoso rumiante doméstico en Filipinas y Guam. No se llevó a cabo y gracias a Dios este animal ayudó a la reconstrucción histórica de estos pueblos. Y pues del África serían procedentes las gallinetas o gallina de Guinea, una ave gallinácea, que incluso puede hibrigar con las gallinas o con los gallos, con gallos y gallinas, y por su fácil alimentación, este animal permitió, sobre todo llegado de los barcos esclavistas portugueses que venían a vender a los puertos españoles. Como ya he explicado antes, los españoles no establecieron una ruta de comercio de esclavos, sino ellos compraban esclavos de portugueses, de franceses, de ingleses o de holandeses, porque tenían otros intereses económicos y también porque la iglesia había ciertas provisiones sobre la esclavitud
porque la mayoría de la esclavitud británica era generalmente, como ya expliqué antes, sobre los irlandeses, que eran esclavos por ser católicos. Obviamente la Iglesia Católica intervino en eso, y en el caso de los negros, pues sí llegaron, pero pues igual que los animales, por la precariedad de los cuidados, por el descuido, por muchas cosas, morían muchos de los negros en los barcos. Cuando estos negros, en el caso de los portugueses, les permitían traer estas aves dentro de los barcos, no de buenas personas, sino para permitirles sobrevivir, y muchas de estas aves llegarían, y algunas llegarían primero a las Islas Canarias, a Fuenterrabía, y también después llegarían a Cuba, que sería la primera isla donde llegarían en América, y estos animales han pasado a ser parte de la fauna tanto doméstica como salvaje en estos dos lugares, donde ya es un animal popular, común. Y en el caso de la persona que los trajo, lo único que he podido conseguir es el nombre del negro que los trajo, que se llama Emilio, que es más por esa acción y por haberlos traído y haberlos usado, y haberlos sobre todo traído en los barcos esclaveros portugueses. Se le concedió la libertad, pero solo conozco el nombre, que es Emilio. Tienen que entender que los que vendían los esclavos pues no les tenían apellido ni nada, y no les ponían un nombre para identificarlos, y ya. Triste la realidad, pero es así. Y pues por ejemplo, en el producto que les estaba mostrando, el alimento indio, es un producto ya mezclado de los indios con los blancos, que ya pues viven de lo que aprendieron a hacer gracias a la iglesia, porque la iglesia no solo se procuró de salvarles el alma, que eso es lo que se dice, pero nunca se comprueba. La iglesia se procuró en salvarles el alma y procurar que sus costumbres, que fueran rescatables, fueran defendidas, y ellos pudieran de esa manera lucrarse. Aquí está una de estas cosas que ustedes pueden ir, aquí los amigos colombianos que viven en Villavicencio, en Bogotá o en una ciudad, pueden ir a un comercio donde trabajen los indios y preguntarles pomada de coca o esta famosa alimento indio, que es aún más común, y pueden preguntar a verlos si lo venden y cuánto valen. Yo compro esto seguido, lo he usado, es muy práctico, incluso para las gripas y eso, para el dolor de oído. Yo sufro bastante de dolor de oído y a veces lo uso, es muy bueno. Y pues esto ya tiene plantas europeas y plantas americanas, también alguna que otra por ahí africana, y pues obviamente las africanas y el resto las trajo España acá, y pues las indígenas las americanas por el saber indígena. Y pues al llegar ambas, como ya lo hice ver, ambas sociedades se lucraron. Por eso coloqué ahora lo que aportó América, Asia y África a España. Y pues también hay que decir que en el caso de las plantas, en el caso de la yuca, el tamarindo, carambolo, como le llaman los habitantes del Valle del Cauca, esta fruta, esa fue traída de Filipinas. Estos productos fueron llevados por España al resto de sus posesiones y mezclados para que la población pudiera solventar y mejorar su economía. También hay que decir que sacaron de América la caoba, que es una clase de madera muy fina, y también se comenzó a comercializar la stevia y algunos otros productos como la hoja de mate. Los argentinos hoy consumen eso comúnmente. Entonces es ver esas grandes culturas que se forman gracias a la llegada de esos misioneros que procuran la evangelización, la existencia de esos idiomas y la culturización de estos pueblos de forma que ellos solo saben hacerlo, que incluso ahorita hoy en día no es tan fácil manejar esos temas, pues porque ellos merecen una forma de vida artesanal, pero que pueda ir evolucionando a las formas más prácticas y que genere economía. Hoy en día los indios viven de vender esto y tejidos sobre todo de cabras y de animales,
y alguna producción agrícola, algún producto de frijol, que también es americano, y de producción de alguna carne y alguna cosilla de esas, que gracias a las misiones católicas españolas se extendió y se probó su gran uso. También pues los indígenas enseñaron a los españoles a explorar las tierras, qué plantas se podían comer, de qué plantas se podía tomar agua en los desiertos. De esto también llevarían el cactus de América a África para alimentar los camellos. Entonces siempre se intentó como ya les digo, estos saberes indígenas pues se lucraron, se beneficiaron de la llegada de los españoles, como ya dije, sin decir que esto fue casto, perfecto y puro y que no hubo ningún delito, no, pero gracias al saber indígena y al saber español blanco, incluso un compositor de música hoy como el indio ecuatoriano Leo Rojas puede tocar música tradicional indígena y el Ave María, donde se juntan los indios y los españoles, donde como dirían la forma más morbosa, en una cama se arreglaban los problemas y las discusiones. En la alcoba terminaba esto y terminaron solventando el mayor imperio global y el único gran imperio mestizo que ha llenado a América y a sus territorios de gran progreso, que después de la ida de España no se ha vuelto a ver de ninguna forma. Y por eso cuando se estudia la historia hay que estudiarla de forma tranquila. Fuera de eso, también los indígenas aprendieron la gente mestiza, nosotros, nuestros primeros abuelitos como mestizos, aprendieron también a domesticar animales gracias a la llegada de los europeos. Por ejemplo, el consumo del yacaré o cachirre o babilla, no sé cómo le llamen, si tienen otro nombre me lo dicen. El consumo de la carne de este animal y el uso de la piel de este animal para la peletería permitió la llegada de otro animal común a la domesticación en la actual Centroamérica, en Honduras, en su actual capital, en Tegucigalpa. Permitió que este animal se volviera popular, el animal que estoy hablando, que de pronto en los llanos colombo-venezolanos es muy famoso y que es acompañante de los caminos, es el famoso alcaraván. Esta ave zancuda anida junto al yacaré, babilla, cachirre o junto a los caimanes, y su grito anuncia a su compañero reptil que la llegada de un depredador o algún animal que ataca el nido. Entonces este inmediatamente sale y protege tanto a los huevos del alcaraván como a los huevos de ella misma, en el caso del caimán hembra o la babilla, permitiéndole así a los dos anidar juntos. Lo que pasó era que pues mataban el animal o cualquier cosa de estas, se llevaban la nidada para comérselos y se dan cuenta que habían otros huevos de otro animal. Cuando pues no, esto es otro animal, y en algunos casos la gente dejaba ver qué animal era porque no sabían qué animal era. Cuando lo miraban encontraban los huevos del caraván, y como es una ave pequeña que grita, que fuera de eso cuida la casa, que se domestica fácil, y fuera en eso, en esa época las casas tenían patios muchos más amplios, en los aguaceros llegaban a esconderse caracoles, ranas detrás de ellos y cucarachas e insectos, y este animal precisamente es lo que se alimenta, pues se quedaba en la casa alimentándose estos animales, y pues no era peligroso para un pollito ni era peligroso para una persona. La gente terminó domesticándolo y este animal se popularizó el uso de esta ave como animal doméstico. También hubo otros animales, como el caso en Asia del gato Argalia, que estuve hablando de él. Este gato es la civeta, el
Gato Argalia, la civeta, incluso se mantiene hoy todavía en doméstico, y el café más caro es en las... Ponen a este animal a comer el café. El animal es amante de comer frutos y de comer, como el sol, es omnívoro, y come las pepas, y cuando defeca supuestamente que ese café es mejor y no sé qué. Pero lo cierto pues es que este animal también fue un animal que sorprendió a su llegada, y a las costumbres que tenían estos pueblos, pues los españoles las describieron, y fue otro de los animales, para colocar en contexto, que llamó la atención de los españoles. La otra serían las famosas ranas Goliat que comen en Guinea y Camerún, pero pues este ya es otro animal. Y el uso pues de estas cosas permitió pues al conocimiento y la llegada de los europeos, permitió pues la domesticación de estos animales y de algunos otros, de los cuales las poblaciones indígenas pues sacaron lucro. Otros serían algunas clases de monos, el mono ardilla, los guacamayos, los loros. Pues estos animales se comercializaban como hoy, pues, y pues claro que eran en esa época, igual que ahorita, eran animales súper costosos para gente que tenía pues cómo pagar la llegada de estos animales del Nuevo Mundo. Coloqué en esto en contexto pues para que se entienda el último punto que quiero expresar. Tanto los idiomas indígenas como los idiomas y las formas de expresión coloquiales de los negros y los mestizos, y la música nace por conceptos religiosos. Es más, la cumbia que no tiene cuerpo ni tiene corazón, en la primera cumbia que se conoce se le compone a Pedro José Claver Corbero, a San Pedro Claver, un cura que defendió a los negros, que cuando llegó a América tenía en la cabeza la leyenda de la esclavitud de los indios y los negros. Cuando llegó de los indios, diré, y cuando llegó miró la esclavitud de los negros, defendió los derechos de los negros. Gracias a él España terminó, después de su muerte, firmando un tratado de paz, pagándole una promesa, firmando una paz con el Palenque, usando a los negros del Palenque para ciertos trabajos, teniendo ciertas libertades, prestando servicio militar, y pues podían ascender a los cargos, y al final terminarían incluso con un cabildante representando, que iba al cabildo de Cartagena con voz y voto, que llevaba sus necesidades a la ciudad amurallada. Esto se hizo durante ese proceso civilizatorio de 300 años, donde cada una de las poblaciones da lo mejor, gracias, unificados simplemente a la cruz católica, como esta cruz de San Andrés, con el águila bicéfala aquí pequeñita, que unificó a negros, indios, malayos y polinesios con los europeos de forma amistosa, o de la forma más pronta que se podía hacer, uniendo a todas estas poblaciones bajo un carácter religioso y humanitario que no se ha vuelto a ver, que se pregona, pero que no se ha vuelto a ver de ninguna forma. Pues este carácter América no lo ha vuelto a tener. Es más, la destrucción y muerte de los indígenas se dará con la ida de España. Muchos culparán a España de los delitos, pero por ejemplo en Argentina el general Sarmiento, no más 20 años, 22 años después de la independencia, hace una campaña para exterminar a los indios en las Pampas, en San Luis de Tucumán y en esas regiones. En Uruguay los uruguayos darán caza y muerte como amigos a los indios charrúas, que tanto hablan de la garra charrúa. En Paraguay la población blanca que tomara el poder en el 1830-1836 también hará una campaña en contra del guaraní, y el guaraní volvió a ser revivido hasta 1991 en las escuelas, hasta 1991 en México también. Y todos los indígenas de todos esos territorios, desde Argentina hasta México y hasta incluso más adentro en Estados Unidos, todavía reclama con derechos de la corona española tierras que los blancos criollos les han robado, les han quitado,
que han perdido cantidad de derechos, que han perdido cantidad de dignidad y de prestigio y de honra, y que esto proseguirá durante los años, pues ahora el indigenismo a los indios les enseña el odio hacia la historia y hacia el blanco, cuando es verdad que pues en algunas tribus indígenas y en algunas poblaciones indígenas y negras hubo una lucha en contra del imperio español durante unos años, pero después terminaron aceptando a esta y terminaron viviendo de las mejores formas y de la forma más armoniosa. Tanto los indios zenús que viven hoy en San Juan del Camito o que vivieron en San Bernardo del Viento o en Santa Cruz de Lorica o en el norte de las costas colombianas, o los indios guayú o cualquiera de estos indios, o los guajiros, ellos tienen una gran identificación con los valores católicos que trajo España, la España tradicional e inmortal, y se sienten identificados con ellos porque estos les salvaron, les dieron otra oportunidad, trajeron plantas, animales, costumbres y formas de vida que les dieron otro sentido humano, que como todo en esta vida no es perfecto, obvio que no, había cosas que mejorar, había cosas que debían cambiar, pero el problema es que estas no han cambiado. El problema es que los derechos de todos ellos, desde Argentina hasta México, pasando por Bolivia, incluso en Bolivia, de pronto algún amigo boliviano mira la bandera y dice: esa es la bandera del estado de Chuquisaca. Espero que lo miren. Y todos estos indios dependen y viven en la actualidad del acervo cultural aprendido en su aprendizaje mutuo entre españoles y indios, y entre negros y indios y españoles, y entre cada uno de ellos comenzarían a intercambiar saberes y formarían una gran civilización y un gran imperio. Para hacerles ya una cuestión final y no demorar más el video, porque ya veo que lleva más de 30 minutos, háganse una pregunta. Quiero que se hagan una pregunta para finalizar. Para los que tienen animales en la casa, gatos, perros, gallinas, caballos, ¿qué sería la vida sin ellos? Incluso cuando vamos a las plazas, ¿qué sería la vida sin las palomas? A la gente que le gusta alimentar avesitas por la calle, que eso no está mal. ¿Qué sería la vida sin estos animales? ¿Qué sería la vida de nosotros sin ese cambio de mentalidad y de forma de ser que trajo este imperio a nuestra forma de ser y que nos creó? Porque nosotros somos una creación pensada de la Iglesia Católica, emanada del puño y letra de la Iglesia Católica Española. Por eso es el ataque sistemático a la Iglesia Católica y a España, porque los dos son una dualidad. Sin España, la Iglesia Católica no tendría las grandes misiones que tuvo incluso en Japón, en Hiroshima y en Nagasaki, donde cayeron las dos famosas bombas atómicas. Ya parte de la gran población, en el caso de Nagasaki, gran parte de la población ya era católica y tenía un gran acervo cultural católico. No solo lo digo yo, sino ustedes lo pueden ver en series japonesas, por ejemplo en Samurai X o en esas series que hablan de historias cronológicas del tiempo. Cuando el personaje va a Japón, él habla de Santa Magdalia y comen con cubiertos y comen tortilla española y comen no sé qué español y comen un poco de cosas españolas, haciendo ver que la noción de unidad católica y de España son casi igual. Lo mismo los indios navajo en Estados Unidos, que son la mayor grupo de italoparlantes en Estados Unidos, son los indios navajo en Estados Unidos. Fuera de los estadounidenses de descendencia italiana que aprenden italiano, la mayor cantidad de que saben italiano en Estados Unidos son los indios navajo, y cantidad de poblaciones todavía en el África y en algunos lugares manejan el idioma español debido a las misiones jesuitas españolas, que hicieron un gran trabajo de asimilización y culturización de estas poblaciones sin llevar las atrocidades y los atropellos del resto de las poblaciones europeas.
háganse esa pregunta. ¿Por qué ese ataque precisamente a los dos? ¿Por qué ese ataque a la España inmortal, a la España católica, que pues también ha caído por eso lo dije la vez pasada, en un laicismo tonto, que culpa a la iglesia, cuando la iglesia fue el fortín, fue la base de ese imperio, y la unidad española está entredicha ahorita, y el ataque a la iglesia, que fueron precisamente los dos mayores defensores reales de la humanidad, porque si alguien me dice que los verdaderos defensores de la humanidad fueron los derechos humanos o otra cosa, nunca nadie hizo todo lo que hizo España junto a la Iglesia Católica para defender los derechos, la dignidad y el valor de cada uno de los individuos que habitaron, poblaron y dieron sus vidas. Por eso coloco siempre en contexto las batallas, porque hay, por ejemplo, en la de Cuba o en la de Puerto Rico, en el caso de la Cuba, la gran guerrilla fue negra, una guerrilla negra libre que luchó, a pesar de que muchos blancos pudieron haberlos tratado mal, muchos habían sido esclavos y eso. Perdonaron, olvidaron y continuaron sus vidas, que eso es precisamente lo que el indigenismo y lo que en Estados Unidos han promovido ahorita con las marchas de las panteras negras y eso. Primero en la América española no hubo eso, aquí no sentamos a los negros ni a los indios, ni las mamás negras, ni las mamás indias, ni las mamás blancas, ni las mamás de ninguno enseñó que robar al otro era una buena acción, ni que perjudicar al otro, ni molestar al otro en sus bienes, libertades o pensamientos fuera una buena medida. Y con el resurgimiento de esto se han tildado un poco de mentiras de verdades. Entonces, como les dije antes, solo les dejé esa reflexión de últimas y este pensamiento de últimas ya en esta cuarentena de más de 5 meses. Espero les haya agradado, que tengan muy buena noche. Por favor, ya saben, compártalo con sus familiares, amigos, suscríbanse, denle like y muchísimas, pero muchísimas gracias.